Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, seguimos aquí en un día intenso de información y ya tenemos a Abel Román. Buenos días. Hola, muy buenos días y un saludo cordial a todos los vecinos de Canarias. La que está cayendo, ¿eh? La que está cayendo y sobre todo vamos a hablar de un tema interesante que a ustedes les va a gustar. Ustedes saben que el sábado al mediodía, el 28 de febrero, comenzó el bombardeo de Estados Unidos e Israel sobre Irán, ¿no? Bueno, pues ese día, ese sábado 28 del 2026, 6 planetas de nuestro sistema solar, Mercurio, Venus, Saturno, Neptuno, Urano y Júpiter, se alinearon en el cielo nocturno creando un fenómeno visual conocido como un desfile planetario. Tremendo, ¿eh? Una casualidad, ¿no? ¿Es una casualidad o se hizo ese día por eso? Vete tú a saber, porque yo creo que hay gente muy tocada en este mundo, ¿eh? Bueno, la cuestión está en que ha habido una casualidad entre esa alineación de los planetas y esa guerra. Y además la NASA confirmó que este fenómeno no volverá a repetirse hasta el año 2040. Ajá. Entonces, la influencia de los planetas es una cosa demostrada. Ya. La Luna Ya. influye en las mareas, no es un tema de superstición. Las mareas altas y bajas tienen que ver con la Luna. En el tema de la agricultura, se cultiva, se siembra, se recoge, se poda en relación... ¿Y tú qué crees? ¿Que fue una casualidad o...? Hay una coincidencia muy extraña. Hay coincidencia. No, coincidencia está. Una coincidencia muy extraña y que además no se repite. ¿Cuántos planetas? 6. 6. Mercurio, Venus, Saturno, Neptuno, Urano y Júpiter. ¿Y qué? Coincidieron todos, se alinearon. Todo un desfile planetario y además confirmado por la NASA. Sí. O sea, No hay ninguna duda. No es un tema de que un astrólogo lo diga. No, estamos hablando aquí de un tema astronómico. 6 planetas se alinearon el día en que empezó la guerra Irán, Estados Unidos. Qué curioso. Y después hay otra cosa que además viene a complementarlo. Sí. Hoy, martes 3 de marzo, se publicidad el primer eclipse lunar total de 2026. Pero ojo, un fenómeno conocido como la luna de sangre. Hoy es la luna de sangre. ¿Qué es la luna de sangre? Una luna llena, que además viene influida porque hay un eclipse de luna. Ya. Entonces, no es una luna llena o un gris en la cual la luna es blanca de plata o es amarilla. Es roja. Ya. Como la sangre. Ya. Otra coincidencia. Ya. Otra coincidencia. Llevamos 4 días de guerra y por lo que dicen los americanos y por lo que dice Trump, primero decía que era 4 semanas, ayer dijo que eran 5 semanas y ahora ya están diciendo que lo que tenga que durar. Yo estoy de acuerdo con Trump. Sí. Es decir, no se puede permitir más a este momento en el mundo en lo cual hay un país, Irán, en la cual esté desestabilizando Oriente Medio con terroristas y además exportándolo a todo el mundo. Bueno. Y hay que decir que tú no eres sospechoso de decir esto. Yo soy hijo de palestino. Ya, tú eres hijo de palestino. Hijo de palestino y de madre sevillana. Sí. Y nacido en Canarias. Y tengo un poquito más de información porque yo tengo todavía mi familia paterna en Palestina. A mí me hace mucha gracia como aquí los españoles y los de izquierda se ponen a pontificar sobre lo que pasa a miles de kilómetros a un lugar donde no tienen ni idea de cómo funciona todo eso. Ya. Simplemente porque están utilizando ese sufrimiento en el cual están inmersos los árabes en general, para utilización de política interna. Eso es asqueroso. Y me repugna lo que están haciendo. Porque tú dices, bueno, caray, tienen un sentimiento solidario, humanitario. No, pero cuando no les interesa pasan olímpicamente el tema. Han matado a 40.000 iraníes, el tipo este de Khomeini, y no se les vio en absoluto ningún interés. Enseguida cogieron a una escuela en la cual murieron no sé cuántos niños, que dudo mucho que los americanos lanzaron un misil a una escuela, dudo mucho. Parece ser que no es cierto. Claro, por supuesto. Y lo han estado repitiendo 40 veces por todas las televisiones. Ya. Y además hoy estaba mirando yo una grabación de Pablo Iglesias, en el cual él dice que él está relacionado con Irán, y dice, pero bueno, no es un poco contradictorio. Bueno, oye, yo ayer veía a la vicepresidenta del gobierno, a Yolanda, decir que estaba con el pueblo de Irán.
Ahora, y cuando estaba el ayatolá matando a 40.000 iraníes, porque estaba calladita la boca. Ya. Porque tenga usted en cuenta de que Irán, todo el tema de la teocracia de Irán, financia movimientos de izquierda, porque así se los echa contra sus enemigos. Por eso es tan peligroso. Y sobre todo, para nosotros lo más peligroso de todo es lo siguiente. Si Irán consigue la bomba atómica, al día siguiente la manda sobre Israel. Eso está claro. Eso está claro. Si la tuviera ya la hubiera... eso está claro. Y no ha parado de intentar conseguirlo. Entonces hay que destruir absolutamente... Si la tuviera, lo tengo claro que la usa, lo tengo clarísimo. Entonces, claro. Y más ahora que está acorralado ahí, y mucho más ahora. Por esa cuestión, Trump y los judíos, y sobre todo y la más gente, que ahora que el país está descabezado, no hay líder. Ahora habrá lucha de líder. Sí, claro, pero hay que descabezar a toda esa generación de teócratas. Ya. Porque fíjate tú, matan a las mujeres, a los homosexuales, y sin embargo se lo decían a Pablo Iglesias, decía que bueno, esos son nosotros apoyamos a Irán, aunque sean incoherencias, pero hay que vivir de las incoherencias porque pagan. Sí. Porque pagan. Ya. Entonces, ya ustedes ven que la izquierda, eso de la izquierda de 100 años de honradez, eso pasó a la historia. Como estamos viendo. Entonces, lo que ha pasado es que ahora, o una de dos, o se ponen duros los que están dirigiendo el mundo, o esto se va a freír de espárrago. Mira, y España no, el gobierno español, para no mezclarlo, claro, pero cuando hablamos desde el gobierno español es España. Bueno, España tiene que decidir una cuestión, ¿no? O seguir con este gobierno socialista de puteros y ladrones, nunca mejor dicho, o cambiar. Y no es que decir que el PP sea la maravilla de las maravillas y que son ángeles del cielo, pero hay que cambiar, porque esto no puede seguir haciendo así. No se puede estar con estas incoherencias y con estas faltas de moralidad. Yo me acuerdo, los anteriores políticos socialistas, caray, Jerónimo Saavedra, toda una serie de personalidades importantes socialistas que eran tipos dignos, decentes, honrados. Ahora esto no se puede tolerar. El tipo el Sánchez te dice una mentira y no se le cae la cara de la vergüenza, dice que ha cambiado de opinión. No, se convierte en verdad la mentira. No, simplemente él tiene la cara dura de decir que él se burla de todos nosotros diciendo que ha cambiado de opinión. Es como si yo te pido 1.000 euros y digo, mira, primero de mes... Sí. Hoy había una noticia que con la que estaba cayendo me dejó fuera, me descuadró, ¿no? Me descuadró porque es una noticia, o sea, que está plasmada en los medios de comunicación nacional. Y dice, escucha esto, Sánchez impondrá la encomienda de la Orden del Mérito Civil a Giselle Pelicot, abusada durante años por su marido. Y yo digo, espérate a ver porque no entiendo nada. Pero fíjate tú, todo eso es propaganda para él. Pero ¿propaganda de qué? Utiliza... Ojo, que la Pelicot, estamos con ella y la apoyamos incondicionalmente. Pero ¿qué tiene que ver España dándole una medalla a Pelicot? Se la tiene que dar Francia, ¿no? Porque la estrategia que tiene él es dar noticias. Pero esto ya es como una locura hacia adelante, ya cualquier cosa vale. Desviar la atención de lo que no le interesa. Pero ya se están haciendo barbaridades, ya se están cometiendo errores estratégicos, porque esto ya no tiene ningún tipo de sentido. Nada. Las decisiones no tienen ningún sentido. Después, mira, elijan todo el tema de los jefes de la Policía Nacional. ¿Cómo los eligen? ¿Cómo es una camarilla en las cuales eligen a las amantes, las suben de puesto, y los policías decentes que tienen el derecho a subir los retraen para que suban sus protegidos? Con lo cual, espero que esto cambie de una maldita vez, porque así no podemos seguir. Así no podemos seguir. Pero mira, nos estamos quedando solos en el mundo, los españoles. Es una pena, ¿eh? Bueno, es que el Sánchez está utilizando hacer escándalos internacionales para hacerse para tener mejor imagen entre su gente de extrema izquierda. Porque lo que intenta es atraerse a la extrema izquierda de Podemos y de Sumar para tener más votos. Entonces necesita ponerse en una situación extremista. Aunque perjudique a España, eso no importa un pito. Él no le importa España, él le importa tener el poder y es capaz de sacrificar todo lo que sea. Bueno, vamos a seguir. Venga, vamos. Tenemos temas interesantes. Venga. Ayer recibimos un escrito de la Asociación de La Palma sobre la situación de la actividad volcánica de Tenerife. Nosotros tenemos mucha relación con estas asociaciones
porque tienen la experiencia de lo que han pasado en una erupción. Estos son la plataforma de afectados por el volcán Cumbre Vieja, la Asociación Volcán Cumbre Vieja, la Asociación de Vecinos de la Laguna, Iniciativa Ciudadana de Afectados por el Volcán de La Palma, Asociación Agua para La Palma, Asociación Tierra Bonita, Asociación Protectora de Animales y Plantas Benaguara y la Asociación Unidad de Protección Animal UPA La Palma. Bien, ellos dicen lo siguiente, porque nos quieren asesorar porque ellos ya han pasado por algo que a lo mejor pasamos nosotros o no. Porque después de lo que pasó en La Palma, en que estos expertos vulcanólogos fueron incapaces de ni siquiera una hora antes decir que el volcán iba a explotar, que yo me pregunto... Hoy hay una noticia, te voy a leer, porque dice Pedro Hernández, que es científico de Involcán, dice que el riesgo volcánico en Tenerife es uno de los mayores del planeta. Bueno. Es que esa es la cuestión, vamos a ver, la cuestión está en la siguiente. No lo digo yo, lo dice un científico sí, de Volcán. Después cogen y otros científicos dicen que todo eso no es así, que eso es mentira, que tal y cual. Digo, vamos a ver. Cualquier persona que no tenga nada que ver con el vulcanismo y sea una persona sensata y con sentido común, si ve que hace unos cuantos años en el Hierro salió un volcán, después que hace otros años más cercanos La Palma tuvo otro volcán, aquí no va a pasar nada. No puede tener relación todo lo que está pasando. Y después el TEI se pone a tener una cantidad de terremotos y sísmicos enormes, en cuanto a cantidad pequeña. Entonces, claro, uno, aunque no sea un experto, pues tiene miedo, tiene por precaución. Y después, viendo tal como se comportaron estos vulcanólogos oficiosos, en los cuales fueron incapaces de decir una hora antes que el volcán iba a explotar, yo me pregunto, ¿para qué queremos a los vulcanólogos? ¿Para qué? Si no son capaces de avisarnos y avisarnos una semana antes, que es lo mínimo para que podamos salir de esa catástrofe. ¿Cuánto nos está costando financiar a todos estos vulcanólogos que no nos sirven para nada? Para nada. Porque son incapaces de decirnos una hora antes si el volcán va a explotar. Yo voy a decir lo que nos manda el escrito de esta Tracciones de La Palma. Y nos dice lo siguiente. Las 8 asociaciones firmantes de este escrito, entre ellas colectivos integrados por personas damnificadas por la catástrofe volcánica de La Palma, deseamos que no se repitan ni en esta ni en ninguna de estas los errores que se produjeron hace ya 4 años. Seguimos con interés y empatía la actual situación de actividad volcánica en Tenerife, que ha despertado una lógica preocupación social en la isla hermana. Desde nuestra experiencia, tras haber vivido el antes y el durante y el después de la erupción de Cumbre Vieja, consideramos que es nuestra obligación moral ofrecer una serie de recomendaciones tanto a la población como a las autoridades tinerfeñas. Y ellos tienen toda la autoridad porque han pasado por ese sufrimiento. Esto es lo interesante de este informe. Queremos dejar claro que nuestra intención no es contribuir al alarmismo, sino, muy al contrario, defender la cultura de la prevención ante el riesgo volcánico. Mira, a mí me importa un pito que venga cualquier catástrofe. Marejadas, terremotos, volcanes, etcétera, porque contra la naturaleza no se puede ir. A mí lo que me preocupa es el día después. ¿Cómo nos van a tratar las autoridades en ese tema? ¿Van a tener la prevención que hace falta para acoger a todas las personas, como pasó en La Palma, que al principio las quisieron meter en polideportivos permanentemente? No sé, tú has visto las hamacas que ponen en los polideportivos, ¿no? Es una persona mayor, puede estar un día, pero al siguiente día es un movimiento. Y si al principio se negaron a meterlas en hoteles, hasta que empezamos a presionar para que las metieran en hoteles, porque tuvimos un argumento: meten ustedes en hoteles a los que vienen aquí en patera y a los canarios no. Tengo un poco de vergüenza. Al final cogieron y cambiaron de opinión. Primer punto. Porque no creo que sean capaces de meter en una catástrofe que pueda ocurrir, a meterlos a todos en polideportivos sin utilizar los hoteles que tenemos a punta pala. Precisamente estar preparados para una posible erupción es lo que permite actuar si llegara a producirse sin alarmismo, pero con eficacia.
sin improvisación, salvando vidas y reduciendo daños materiales y psicológicos, además de garantizar una mejor atención y una recuperación más rápida para las personas damnificadas. A la emergencia se sumó en nuestro caso la incertidumbre y las dificultades de la reconstrucción, que no vea lo que tardaron para reconstruir La Palma a pesar de las promesas. Consideramos que en Tenerife, donde según el Comité Científico del PEVOLCA, la reactivación volcánica iniciada en el 2016 continúa en aumento 10 años después. ¡En aumento! Aún se está a tiempo de hacer las cosas bien. El diagnóstico actual de este grupo científico señala que no ha aumentado la probabilidad de erupción ni a corto plazo, días o semanas, ni a medio plazo, unos meses. Eso no nos lo pueden garantizar. Porque, como yo digo, si no fueron capaces de garantizar una hora antes que va a haber una erupción, yo no sé por qué son capaces de decirnos esto. No nos fiamos. Yo, personalmente, no me fío de unas personas que no fueron capaces una hora antes de avisarnos de una erupción. O bien lo sabía y se callaron. Por esa razón, las grabaciones del comité una semana antes la han declarado secretas y no quieren darla a la luz pública, porque seguro que ahí pueden salir muchas cosas. Esto significa que aplicando el principio de precaución más elemental, es ahora cuando deben adoptarse medidas preventivas que doten a la sociedad tinerfeña de la preparación necesaria para conocer los distintos peligros volcánicos, saber cómo actuar en caso de una emergencia de esta naturaleza, aplicar medidas de autoprotección y conocer los protocolos específicos en cada municipio. Porque todos los municipios no tienen las mismas características, no tienen autopistas, no tienen carretera, con el fin de salvaguardar su seguridad personal y minimizar daños en bienes y animales, que esto es una novedad en lo que está pasando, que lo pasó en La Palma. ¿Tú sabes cuántos animales fueron sepultados vivos por la lava? Porque no los tuvieron en consideración, porque avisaron a una hora antes a la gente para que saliera rápidamente de sus casas y digo, dejen los animales porque no da tiempo. Miles de animales murieron abrasados por la lava. Debemos recordar que en nuestro caso, cuando se produjo la erupción de Cumbre Vieja, no existía una cultura de prevención ni una planificación actualizada del riesgo volcánico. Los barrios que primero resultaron destruidos no habían sido informados del peligro. El semáforo o nivel de alerta permanecía en amarillo en lugar de estar cuando menos en naranja. Cuando el volcán entra en erupción, no se evacúa a los habitantes con antelación y no se han querido hacer públicas las deliberaciones de los órganos científicos de dirección de la emergencia. Muy sospechoso. Después, la transparencia en la información. Dice, no, es que por seguridad, para no alarmar, esto no es un tema de alarmar, es como el tema de informar. Esto es como el tema de los suicidios. Informar sobre los suicidios no provoca más suicidios, alerta para ver cómo evitar los suicidios. Porque claro, que hayan suicidios implica una responsabilidad social y política. La comunicación clara, rigurosa y periódica sobre la evolución de la actividad volcánica, poniendo a disposición de la ciudadanía no solo los informes y conclusiones científicos, sino también en tiempo real los datos obtenidos por las redes instrumentales que miden parámetros como la sismicidad, las emisiones de gases y la deformación del terreno, porque son 3 parámetros en los cuales nos indica cómo está la cosa. Después está la formación en protocolos de emergencia. Formar cuanto antes y sin esperar a largo plazo a toda la población en medidas de autoprotección ante los distintos peligros volcánicos, así como los protocolos de evacuación para que sepa exactamente cómo actuar en caso de emergencia. Si tú estás en La Orotava y empieza la erupción, ¿a dónde tienen que ir la gente de La Orotava? ¿A dónde tienen que llevar los animales? Hay un registro de granjas y de animales para que en caso de evacuación se evacúen. ¿Están preparados los transportes para los animales para eso? ¿Están preparados los transportes para las personas, para llevar a las personas, según el número de habitantes, a los diferentes, en principio polideportivos, y después, si el tema va a dar un poco más, a diferentes hoteles? Porque el tema del polideportivo puede estar 1 o 2 hoteles, como hacen en los hospitales, para hacer un triaje. Primero los niños, personas mayores, para derivarlo a tele para que tengan una consideración y un trato adecuado. Ya lo decimos. Si eso lo hacen con la gente que viene en patera, ¿no lo vamos a hacer aquí con los canarios? Asimismo, realizar simulacros en todos los municipios y comarcas con riesgos volcánicos, igualmente sin esperar el largo plazo.
porque si están diciendo de que todavía queda mucho para una erupción, entonces nunca se hace nada. Y por último, vamos a ver, espera un momentito. Traes ahí un montón de papeles, ¿eh? Bueno, una cosa que hemos hecho y hemos dicho aquí por activa y por pasiva, el seguro de propiedades. Garantizar la cobertura aseguradora de las propiedades situadas en zonas especialmente expuestas al riesgo volcánico, cubriendo tanto el continente como el contenido, ya que ello permite, en caso de erupción, una indemnización más rápida para los afectados. En La Palma, la gente que tiene aseguradas sus casas, a los 15 días tenía el dinero en su bolsillo. Y una cosa importante que tú has dicho muchas veces, hay que mantener los bienes inmuebles debidamente inscritos, delimitados e identificados en el catastro y en el registro de la propiedad, lo que facilitará la obtención de ayuda e indemnizaciones ajustadas a la realidad del bien afectado. Si tú has hecho una casa de extraperlo y no está apuntada en ningún sitio, después cuando lo sepulte, tú no vas a decir, no, debajo de ahí había una casa, a ver, demuéstremelo usted, y no tiene ni nada registrado, ni en el catastro, ni en el registro, estás perdido. Eso tienen ustedes que hacerlo, por precaución. Hay que garantizar la información objetiva sobre el nivel de peligrosidad volcánica de la zona en que se asienta una vivienda. Otro tema importante. Y después los planes de emergencia actualizados. Actualizar con carácter urgente los planes y protocolos de emergencia municipales sobre riesgo volcánico. Municipales, cada municipio, no Tenerife en general. En Tenerife, a diferencia de La Palma, ya está vigente un plan insular. Bien, de modo que las medidas en caso de activarse el semáforo volcánico se ajusten a la realidad en cada territorio, con datos actualizados, ¿con qué? Población vulnerable, animales, vías de evacuación e infraestructuras críticas. Prever canales de comunicación directos con evacuados y afectados, incluyendo el uso de tecnología satelital y drones para mantenerles informados sobre el estado de sus propiedades durante la emergencia. ¿Eso lo tienen hecho? ¿Podemos ver cómo están esos planes actualizados o también son secretos? ¿O es que no tienen nada? Los planes deberían ser públicos. Después hay una planificación territorial actualizada. Actualizar los planes de ordenación del territorio para que reflejen adecuadamente la realidad, facilitando así una eventual reconstrucción y garantizando los derechos de los afectados al tiempo que incorporen de manera eficaz la peligrosidad volcánica. Y después también la prevención para los animales. Tener inscritos en registros oficiales a los animales de compañía y de granja, en el SOCAN. En el caso de las administraciones públicas, deben prever espacios e instalaciones adecuadas para el alojamiento temporal de los animales. ¿A dónde llevarán a los animales en caso de erupción volcánica? ¿Tienen preparado cómo el transporte de esos animales a los lugares en los cuales va a pasar la lava, a los lugares en los cuales tienen que estar protegidos? ¿Tienen los recursos económicos y los gastos para cubrir los gastos de veterinario y comida? ¿Saben el número de animales a los cuales van a tener que proteger? ¿Lo tienen? ¿Dónde está por escrito? Muchas preguntas. A ver, muchas preguntas estás haciendo. Estos son temas que en vez de... el otro día estaba viendo yo... Nos quedan 30 segundos, a ver. 30 segundos, bueno, pues... yo lo que digo es lo siguiente, no tenemos que asustarnos, pero también la ciudadanía... está muy desconfiada de cómo se actuó en La Palma. Ahora hay que rectificar, porque rectificar es de sabio, y empezar a hacer unos planes adecuados a lo que pasó. Y la gente de La Palma tiene esa experiencia y nos está dando una información en la cual es muy posible. Y mi temor es que la gente que está al mando de estos planes no tienen la cualificación profesional necesaria para hacerlo de una manera efectiva. Abel, nos vamos. Hasta la semana que viene con más cosas. Son más cosas, que me he dejado un montón de cosas hoy, pero pero el tema lo merecía porque estamos viendo que constantemente está saliendo el tema de los volcanes, sobre todo con la cantidad de sismografía, y esto hay que quitarlo de medio. Venga, nos vamos. Hasta pronto. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.